Los hospitales psiquiátricos son aquellos lugares en los cuales acuden pacientes con algunas enfermedades o trastornos mentales, mismos que tienen cura. Sin embargo, en la antigüedad se decía que estas enfermedades se curaban con métodos muy crueles, como los electroshocks, las lobotomías o drogar a los pacientes. Sin embargo, se sabe que estos métodos jamás funcionaron. Debido a esto, muchos pacientes fallecieron en aquellos lugares. Se cuenta que sus almas siguen en el lugar y que por ello no pueden descansar en paz. A continuación, te presentaremos algunos de estos lugares en los cuales se han presentado estos fenómenos. Experiencias paranormales de hospitales psiquiátricos. Hospital Psiquiátrico de Miraflores. El ala derruida del Hospital Psiquiátrico de Miraflores es ahora un edificio que es de la Diputación de Sevilla y que actualmente está operativo para dicha administración. En el Hospital Psiquiátrico de Miraflores, un trabajador cuenta que una noche no había nadie, ni pacientes ni otros trabajadores. Se escuchaban gritos de personas, las luces se encendían y se apagaban. Es que se escuchaban silbidos. Cuando el hospital estaba en funcionamiento, trabajadores y enfermeros del lugar aseguran que, en muchas ocasiones, veían a pacientes caminando y deambulando entre los pasillos y los pabellones. Cuando ellos se acercaban a pedirles o a acompañarles a su habitación, estos los ignoraban y continuaban caminando. Al dar la vuelta en uno de los pasillos o al entrar en una habitación que no les correspondía, desaparecían. En la actualidad, los vigilantes aseguran ver que hay personas en las habitaciones y posteriormente desaparecen. Los guardias de este centro cuentan que de madrugada, a las 3 horas, en el edificio puede verse una mujer que lleva una luz. Se pasea de un lado a otro. A esa hora no debería haber personas, por lo que piensan que probablemente alguien se metió. Al acercarse, se dan cuenta que no hay nadie, y entonces la luz se apaga. Al salir de los cuartos y caminar sobre los pasillos o salas, unos cuantos metros después, la luz se vuelve a encender. Algunos guardias aseguran haber grabado diferentes sonidos, como psicofonías. Otros trabajadores de seguridad afirman que en la noche la temperatura desciende y que las luces de las galerías se encienden y se apagan solas. Además, que en algunas ocasiones les han arrojado material viejo del psiquiátrico desde los pisos más elevados, donde se sabe que no hay nadie. También, muchos más han visto que los archiveros se han abierto. Hospital en Ciudad Real. En Ciudad Real existe un hospital psiquiátrico conocido como sanatorio, la Atalaya. Se trató de un hospital para tuberculosos, pero nunca se utilizó para eso. Comenzó su actividad en 1971 como centro regional para minusválidos psíquicos y en 2007 fue demolido. En el pueblo se escuchan historias paranormales. Por ejemplo, algunos aseguran que hay un niño fantasma que se aparece por los pasillos del lugar. Otros tantos han visto a una señora que lleva una lámpara y va recorriendo las salas. Además, varias personas fueron testigos de cómo 3 luces surcaban el cielo sobre el edificio a gran velocidad. Esto salió en diferentes medios de comunicación del país, asegurando que no se trataba ni de aviones ni de satélites. Hospital Roslineley. El Hospital Roslineley fue construido e inaugurado en 1874 bajo el nombre de Midlothian and People's Asylum. Tenía capacidad para albergar
500 pacientes psiquiátricos. Sin embargo, con el correr del tiempo y su poco mantenimiento, se fue deteriorando hasta que en 1980 el espacio ya no tenía las condiciones aptas para continuar con su labor. Se presentaron proyectos para su remodelación y cambio a uso residencial. Sin embargo, no fueron aprobados. Actualmente, sus instalaciones conservan elementos utilizados durante el interno de pacientes. En el verano del 2020, Jamie Osborne y Michael Cosgrove ingresaron al hospital Roslineley. Los dos jóvenes se propusieron a recorrer algunas salas que conservaban el material quirúrgico y elementos en las salas, en los pabellones para los internos. Mientras caminaban allí, detectaron que el frío en el interior era mayor al que se sentía afuera. Las paredes estaban descarcajadas y tenían muchos grafitis. En su recorrido encontraron maquinaria utilizada por médicos años atrás, y una de esas, una silla de ruedas. Los amigos creyeron que la silla en cuestión era un buen elemento para sacarse una foto en medio de su aventura. Tras posar ante la cámara y obtener la imagen, de inmediato notaron que, en donde aparecía Michael sentado, detrás había una figura blanquecina que se inclinaba hacia él. Los jóvenes habían escuchado leyendas que en ese lugar siempre aparecía una figura blanquecina por los pasillos siguiendo a los visitantes. Fue en ese momento que el asombro y miedo los invadió, por lo que decidieron irse del lugar y no volver. Actualmente, el Hospital Roslineley se encuentra monitoreado, ya que su estructura puede ser un peligro para quienes la frecuentan, y existe un riesgo a la seguridad, integridad y la salud de quienes ingresan. En la actualidad, se siguen corriendo las leyendas de que en este lugar hay un ente siguiendo a los visitantes. Hospital Psiquiátrico de Santa María. El viejo Hospital Psiquiátrico de Santa María de Punilla es una de las casas de terror más famosas de Argentina y de Córdoba. Se encuentra alejado de los centros urbanos, aislado e inaccesible al mundo, instalado en las sierras cordobesas estratégicamente por su aire puro, pues ahí se ofrecían terapias a los pacientes de tuberculosis. Hasta 1968 funcionó como tal. Luego cambió su fin para brindar tratamiento a personas con enfermedades mentales. Después de esto, nació el Hospital Santa María de Punilla. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de sus pabellones fueron abandonados. El hospital contaba con 400 hectáreas, repartidas en 15 pabellones, pero en la actualidad, 2 están abandonados y uno sufrió un incendio. Durante la última dictadura, funcionó como centro clandestino de detención, y ahora solo una parte de sus instalaciones funcionan. Los pabellones abandonados, en los cuales los visitantes cuentan que se escuchan aullidos desgarradores, llantos, voces de súplica, pisadas y luces que recorren los pabellones. Lo curioso es que este lugar lleva décadas sin electricidad. Las personas que han entrado aseguran sentirse observados a lo largo del recorrido en cada una de las salas. Otros exploradores cuentan que han sentido cómo los rozan o los tocan. Lo curioso es que no hay nadie cerca. Uno de los hechos más relevantes en este lugar es que muchas personas afirman haber visto a un niño de aproximadamente 2 o 3 años, con el rostro desencajado, que corre por los pasillos. Norwich State Hospital. Este hospital se edificó en 1904 en Preston, Connecticut. Aquí acudieron pacientes que sufrían todo tipo de enfermedades mentales, de tuberculosis, drogadictos y personas con tendencias violentas. Incluso acogió a criminales peligrosos acusados de grandes crímenes. En este lugar se suscitaron varias muertes, la primera de ellas en el mismo año en que el recinto abrió sus puertas. Uno de sus pacientes
decidió quitarse la vida colgándose. En 1919, 2 empleados murieron al explosionar un calentador de agua. A las afueras del lugar también ocurrieron muertes. Por ejemplo, un empleado, al ir al lugar a trabajar y cruzar la calle, fue arrollado. El hospital cerró sus puertas en el año de 1996. Se cuenta que mientras el hospital estuvo activo, a los pacientes se les hizo pasar hambre, se les golpeó e incluso que les metieron hielo por todo el cuerpo. También hay relatos de las enfermeras que trabajaron que veían niños que no debían estar en esas zonas y que en algunas salas escapaban gritos agónicos. Las puertas se abrían y se cerraban violentamente. Cabe destacar que en estos lugares no había absolutamente nadie. Actualmente, este lugar está abandonado. Las personas se acercan a explorar la zona, sobre todo por la noche. Algunos de los exploradores han sentido una sensación de malestar, como si alguien los estuviera observando. Muchos testigos afirman haber escuchado gritos fuertes dentro del edificio. Han visto sombras y formas neblinosas o rostros desposeídos mirando desde los ventanales rotos. Benhurst Asylum. Este hospital abrió sus puertas a principios del siglo XX en Nueva Jersey. Se acogieron a niños con problemas psicológicos. Con el tiempo, fueron ingresando más y más pacientes, hasta albergar más de los que podían. Esto supuso un conflicto para el centro, sobre todo porque tenían un personal muy reducido para cubrir las necesidades generales y por una flagrante falta de apoyo por parte del gobierno. Todo esto empezó a enloquecer a los empleados. En su desesperación, practicaron castigos crueles a los niños. Los intoxicaban con pastillas para que se quedaran dormidos y poderlos encadenar en sus camas. Los dejaron abandonados durante largos periodos de tiempo. Las pocas esperanzas que pudieran tener para curarse fueron esfumadas. Los expertos empezaron a tener mala praxis. Debido a esto, los niños se volvían locos y muchos fallecieron. Los antiguos dueños aseguraban que el lugar estaba habitado por espíritus enfadados. Por eso, los enfermeros se comportaban así. Quienes han visitado este lugar aseguran escuchar pasos, gritos en las habitaciones vacías, las puertas cerrándose de golpe, incluso que les avientan cosas del mismo lugar. Viborg Lunatic Asylum. Este hospital, ubicado en Australia, abrió en el año de 1867 y cerró en 1995. Más de 3.000 pacientes perdieron su vida allí dentro. Se dice que muy pocos pacientes salieron con vida. En su época de pleno apogeo, llegó a dar cobijo a más de 1.200 pacientes. En ese entonces, los medicamentos no estaban estandarizados, por lo que los doctores utilizaron cadenas, camisas de fuerza e incluso terapias con electroshock. Se cuenta que en las habitaciones donde se hicieron estas prácticas suceden una gran cantidad de fenómenos paranormales. Algunos visitantes han asegurado encontrar entes merodeando entre los pasillos y habitaciones. Han visto la presencia de una mujer en las clases y las zonas de dormitorios. Muchos aseguran que por la complexión y los rasgos podría tratarse de Matron Sharp. Ella era una persona de gran compasión y afecto hacia los pacientes de Viborg, e incluso, tras su muerte, muchos aseguran haberla visto consolando a los pacientes. Quienes aseguraron verla dijeron que su actitud era muy afable. Sin embargo, siempre que estaba presente, la habitación se helaba. En lo que fue la cocina del lugar, han visto a un ente alto y aseguran que puede ser Toby Kennedy, un paciente que pasó a formar parte del equipo de cocina del recinto y allí terminó muriendo. El tercero y más terrorífico es el de un paciente que desapareció solo para ser encontrado semanas más tarde cerca de un árbol, con el cadáver putrefacto y descompuesto, hasta el punto que algunos miembros se habían separado del cuerpo. St. John's Asylum. Este fue un asilo inglés
ubicado en Lincolnshire, al este de Inglaterra, y abrió en el año de 1852. Albergó hombres, mujeres y niños, a quienes sometieron a técnicas médicas tradicionales como los electroshocks. Estados como la depresión fue tratada del mismo modo que la esquizofrenia, y se creía que la cirugía cerebral y las lobotomías eran la cura para las enfermedades mentales, por lo que diariamente las aplicaban en los distintos pacientes. Como fallecían muchas personas, los terrenos del edificio fueron utilizados como zona de entierro para aquellos desafortunados que no lograron salir de las paredes del sanatorio. Durante la Segunda Guerra Mundial se tuvo que traspasar a algunos de sus pacientes a otros hospitales, puesto que se convirtió en un hospital de emergencia. Cerró sus puertas en el año de 1989. Los responsables de desmantelarlo tuvieron que huir despavoridos tras escuchar gritos horribles desde diversas partes del edificio. Desde entonces se han escuchado gritos a los alrededores, fuegos desde los ventanales rotos, y algunos vecinos juran haber visto siluetas merodeando por el sitio. ¿Y tú, conoces algún otro hospital con experiencias paranormales? Por eso los matamos. Basta.